Mi esposo es piloto de globos aerostáticos y su primer amor insistió en correr el riesgo de volar hasta 1000 metros de altura. Cuando el helio empezó a filtrarse, él agarró un paracaídas tándem y saltó con ella. Con lágrimas en los ojos, le supliqué: «Estoy embarazada de tu hijo. ¿No podrías llevarme primero?». Pero en lugar de escucharme, me regañó. «¿Qué te pasa? No seas celosa ni bromees con un embarazo falso. Ahora mismo, Natalia tiene miedo a las alturas. A diferencia de ti, ella no ha aprendido a lanzarse en paracaídas. Te esperamos abajo». Me sacudió la mano con fuerza, sin mostrar preocupación alguna, y saltó con Natalia. Pero no se dio cuenta de que el único paracaídas que quedaba para mí tenía un agujero, hecho deliberadamente por ella. Salté desde 1000 metros de altura, llevando a mi hijo dentro de mí. Andrés Suárez y Natalia Serrano se amarraron al paracaídas tándem, unidos tan estrechamente como siameses. El agarre firme debía haberle dado a Natalia una profunda sensación de seguridad mientras él la guiaba por el cielo. Mientras tanto, yo me quedé congelada, con el pánico apoderándose de mí al mirar el paracaídas restante. Un agujero enorme marcaba su superficie. El culpable fue lo bastante descarado como para dejar la aguja que había causado el daño, como si me desafiara a desafiar al destino. «Bien podrías morir», parecía decir. El globo aerostático se desplazó más allá del borde del acantilado, y miré hacia el abismo, la profundidad extendiéndose infinitamente debajo de mí. Cerré los ojos y salté, llevando a mi hijo no nacido conmigo. La intensa sensación de caída libre me atrapó, como si mi alma se arrancara de mi cuerpo. Podía verme desde arriba, mi cuerpo cayendo a través de la densa niebla como una muñeca de trapo, precipitándose hacia la muerte a una velocidad aterradora. Los recuerdos del pasado inundaron mi mente. Acababa de aprender a lanzarme en paracaídas cuando descubrí que estaba embarazada. Había planeado sorprender a Andrés con la noticia en su cumpleaños, pero ahora parecía que no le habría importado. Después de todo, hace unos momentos le había suplicado una y otra vez: «Estoy embarazada. Por favor, llévame primero». Él perdió la paciencia. «Natalia tiene miedo a las alturas y tiene una condición cardíaca. No puedo dejarla sola. Si vas a fingir un embarazo, al menos elige un mejor momento». «Te juro que no estoy mintiendo». Andrés estaba furioso. «Laura, ¿podrías ser razonable y dejar de causar problemas a todos?». Me ignoró por completo mientras ajustaba las correas de seguridad del paracaídas alrededor de Natalia. Mientras tanto, yo estaba al borde del desastre. Los observé mientras se alejaban, sin mostrar signos de preocupación. Andrés incluso ralentizó su descenso, como si se tomaran su tiempo para admirar la vista panorámica debajo de ellos. No importaba si yo moría, pero no podía soportar la idea de que mi hijo nunca tuviera la oportunidad de ver el mundo. Rápidamente pedí ayuda. «Señora Copperfield, por favor, mantenga la calma», dijo el operador al conectar la llamada. «Primero, reduzca el peso del globo, descartando cualquier cosa innecesaria que pueda ralentizar el descenso». Seguí las instrucciones, arrojando todo lo que pude. «Contactaremos al piloto de reserva de inmediato. Manténgase en la línea». Pero el helio estaba escapando más rápido de lo que había imaginado. Con lágrimas amenazando con desbordarse, supliqué: «Por favor, apúrense. No tengo mucho tiempo. Estoy derivando hacia el acantilado». Poco después, el personal del parque me llamó de nuevo. «¿Es Laura? ¿Andrés no está contigo?». Saltó primero con Natalia. «Mi paracaídas está dañado. Por favor, apúrense». Lloré desesperada. El miembro del personal suspiró. «Esto es muy extraño. Los 10 globos aerostáticos estaban totalmente reservados hoy, y todos los pilotos ya están en el aire. El área en la que estás, la zona A, es una elección inusual». Mientras intentaban calmarme, me guiaron en lo que debía hacer. «¿Sabes dónde está la válvula de gas? Libera el aire para bajar la altitud lo más rápido posible». El globo flotaba ominosamente sobre el acantilado, y no podía ver el fondo. No importaba cuánto lo intentara, sabía que liberar el aire ahora solo aceleraría mi caída. «No puedo soltar el aire. El globo está demasiado alto sobre el acantilado. La caída sería demasiado severa». El miembro del personal dudó. «No entres en pánico. Andrés ya ha saltado, ¿verdad? En cuanto regrese lo enviaremos a buscarte de inmediato». La ansiedad me consumía mientras me preguntaba si Andrés había aterrizado a salvo.
Era mi única esperanza, el más habilidoso para regresar y salvarme. Con una débil chispa de esperanza, lo llamé 3 veces antes de que alguien respondiera. «Andrés, por favor, ayúdame». Lloré, con la desesperación apoderándose de mi voz. Antes de que pudiera explicarle que mi paracaídas estaba roto, me interrumpió. ¿Estás fingiendo estar embarazada otra vez? ¿O es otra actuación tuya? Ya has hecho paracaidismo antes en el parque, y mientras los chicos estaban aterrados, tú te divertías. ¿Por qué estás siendo tan dramática? Solo salta ya. Deja de ser tan terca. Entonces escuché la voz delicada de Natalia al otro lado de la línea. Andrés, me siento tan mareada y me duele el corazón. Tengo que llevar a Natalia al hospital para un chequeo. Cuando aterrices tendrás que arreglártela sola para volver. Y colgó. La caída parecía eterna, como si el aire pesado me envolviera y no tuviera fin. Sentía el paracaídas desgarrado como una traición física, un recordatorio cruel de que había sido abandonada, de que mi vida no valía nada para Andrés. El golpe no llegó de inmediato. Fue como si las ramas de los árboles intentaran frenarme con garras ásperas, rasgando mi piel y rompiendo mis huesos. Me sentía una muñeca de trapo arrojada al viento, rota en 1000 pedazos, pero viva. El impacto fue seco, pero no mortal. Escuché un crujido bajo mi costilla derecha. El dolor era tan agudo que ni siquiera pude gritar. Mi cuerpo yacía torcido sobre el suelo de la selva, envuelto por hojas y ramas, como si la tierra misma intentara protegerme. Quise moverme, pero el dolor me inmovilizó. Lo único que podía hacer era respirar, aunque cada inspiración quemaba como fuego en mis pulmones. ¿Así iba a morir? Sola en esta selva, sabiendo que Andrés estaba abrazando a Natalia en el aire, me obligué a permanecer consciente, a pelear contra el agotamiento que me arrastraba hacia la oscuridad. No podía rendirme, no sin antes hacerles pagar. No moriría sin darles la satisfacción de saber que su traición fue perfecta. Mi hijo, mi pequeño hijo, nunca vería la luz del día. Pero yo iba a hacer justicia. Si salía de esa selva, haría que ambos desearan nunca haberme dejado morir. No supe cuánto tiempo pasó antes de escuchar voces lejanas, como un eco entre los árboles. Intenté levantar el brazo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba tan débil, tan rota, que todo lo que pude hacer fue soltar un gemido apenas audible. Las voces se acercaron, y luego vi sombras moverse entre las copas de los árboles. «¡Aquí!», gritó alguien en un idioma que no reconocí. Sentí manos fuertes levantándome con cuidado. Alguien susurró palabras tranquilizadoras mientras me envolvían en una manta. No recuerdo mucho más de ese momento, salvo el alivio de saber que alguien me había encontrado. No era mi final. Aún tenía una oportunidad. Cuando desperté, estaba en una cabaña humilde, rodeada por personas que me miraban con curiosidad y preocupación. Mi cuerpo estaba destrozado, las costillas rotas, una pierna fracturada y mi rostro cubierto de cicatrices que nunca desaparecerían por completo. La recuperación fue lenta y dolorosa. Cada movimiento era una lucha. Me enseñaron a caminar de nuevo, a soportar el dolor sin quejas. Cada día era una batalla contra mi propio cuerpo, pero mi deseo de venganza me mantenía en pie. «Eres fuerte», me dijo una anciana de la aldea, en un español entrecortado. «Volviste de la muerte». Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, rota, como si la Laura que había existido antes del accidente hubiera quedado atrapada en el aire con Andrés y Natalia. La mujer que ahora ocupaba mi cuerpo era una extraña. Todo lo que podía pensar era en ellos, en cómo seguían con sus vidas, creyendo que yo había desaparecido para siempre. Pasé semanas mirando mi reflejo en una vieja lámina de metal que usaban como espejo. Mi rostro estaba irreconocible. La piel desgarrada había sanado, pero las cicatrices me recordaban cada día lo cerca que estuve de morir. No podía evitar preguntarme si Andrés habría sentido algún remordimiento. ¿Había pensado en mí siquiera una vez? ¿O estaba demasiado ocupado disfrutando su nueva vida con Natalia? Una noche, mientras el dolor me mantenía despierta, tomé una decisión. No podía dejarlos salir impunes. Si había sobrevivido, no era para esconderme en una aldea olvidada. Era para hacerlos pagar, no solo por mí, sino por mi hijo, por esa pequeña vida que nunca tuvo la oportunidad de existir. Mi venganza sería paciente, calculada. No me apresuraría. Esperaría el momento perfecto para arruinar sus vidas,
tal como ellos habían arruinado la mía. Pasé 6 meses en la aldea, reconstruyendo mi cuerpo y mi mente, aprendiendo a convivir con las cicatrices que marcaban cada parte de mi piel. Durante esos meses, la gente del lugar se convirtió en mi refugio, pero nunca dejé que se acercaran demasiado. La Laura que ellos veían era una sombra, una mujer que había renacido entre las cenizas, pero que no tenía intención de quedarse. Tan pronto como recuperé mis fuerzas, me marché sin despedirme. Había un mundo allá afuera donde Andrés y Natalia seguían respirando como si nada hubiese pasado. Yo no podía quedarme oculta mientras ellos seguían adelante, libres de culpa. Mi lugar estaba allá afuera, vigilándolos. Durante un año entero, seguí cada paso que daban, observándolos desde lejos. Con la ayuda de perfiles anónimos y contactos discretos, rastreé sus redes sociales y me infiltré en los círculos donde ellos se movían. Natalia había asumido el papel de pareja perfecta al lado de Andrés. Publicaban fotos de viajes, eventos y celebraciones, como si yo nunca hubiera existido. La rabia que sentía era silenciosa pero constante, como un fuego que ardía bajo mi piel. Pero no podía precipitarme. Cada movimiento debía ser calculado. Cada paso debía llevarme más cerca del momento en que ellos caerían. Necesitaba pruebas, algo sólido con lo que destruirlos por completo. No me conformaría con arruinar su reputación. Yo iba a destruir sus vidas desde la raíz. Con el tiempo, descubrí que Andrés había sido nominado para un premio importante en la industria del aeronautismo. Un evento de gala, con la asistencia de los más prestigiosos pilotos, empresarios e inversores. Esa era mi oportunidad perfecta. Si iba a exponer su traición, debía hacerlo de la manera más pública posible, frente a quienes más admiraban su carrera. El día que decidí actuar, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho: determinación pura. Era como si finalmente mi cuerpo y mi mente estuvieran alineados en un solo propósito. No era solo venganza, era justicia. Por cada momento que Andrés y Natalia vivieron sin remordimientos, por cada sonrisa falsa que compartieron, yo haría que pagaran. Durante ese año en que los vigilé, aprendí cada detalle de sus vidas. Andrés había continuado su carrera como piloto sin ninguna interrupción. Era considerado un héroe, admirado por sus colegas y por la comunidad. Natalia, por otro lado, se había convertido en su compañera oficial, apareciendo en todas las fotos y eventos a su lado. Ambos se habían inventado una nueva vida juntos. En esas fotos no había rastro de la culpa, solo risas y abrazos, como si yo nunca hubiera existido. Recuerdo un momento en particular que me dejó sin aliento. Era una foto en la playa. Natalia llevaba puesto un vestido blanco y Andrés la sostenía en brazos, ambos riendo bajo la luz del atardecer. La publicación decía: "Por fin encontramos nuestra paz". Mis manos temblaban al ver esa imagen. La paz que ellos habían encontrado era construida sobre mi sufrimiento. Ese fue el día que juré que no iba a descansar hasta destruir esa paz falsa que tanto presumían. Sabía que no bastaba con acusarlos. Necesitaba pruebas contundentes, irrefutables, que pudieran arruinar su carrera y su reputación para siempre. Durante meses, recopilé conversaciones privadas y documentos confidenciales que evidenciaban el comportamiento negligente de Andrés. Logré encontrar mensajes en los que hablaban sobre cómo dejarme atrás había sido la mejor decisión para ellos. No podíamos hacer nada por ella, escribió Natalia en uno de los mensajes. Nos hubiéramos arriesgado demasiado. Andrés respondió con frialdad: "No vale la pena preocuparse, es mejor así". Leer esas palabras fue como una daga en el corazón. Ellos no solo me habían abandonado, habían hecho las paces con la idea de mi muerte como si fuera algo insignificante. Cada conversación, cada fragmento de información, era una pieza más del rompecabezas que yo iba armando para destruirlos. Descubrí que Natalia había estado involucrada en un esquema ilegal, falsificando permisos y manipulando documentos para favorecer a Andrés. Ambos estaban cubiertos de secretos sucios que yo podía usar en su contra. Tenía todo listo: las conversaciones filtradas, las pruebas de la corrupción y el historial de negligencia de Andrés en vuelos anteriores. Todo lo que faltaba era el momento perfecto para revelar la verdad. La oportunidad llegó cuando me enteré del evento de gala donde Andrés sería homenajeado. Iban a entregarle un premio por su dedicación y excelencia como piloto. No pude evitar reírme al imaginar la ironía. La persona que había dejado a su esposa para morir
recibiría un reconocimiento por su compromiso. Esa noche, me infiltré en el evento. Nadie me reconoció. Después de todo, mi rostro ya no era el mismo. Las cicatrices habían alterado mis facciones, y mi expresión endurecida era la de alguien que había visto el infierno y había regresado. Llevaba un elegante vestido negro, que contrastaba con mi piel marcada, y un sombrero que cubría parcialmente mi rostro. Me movía entre la multitud como un fantasma, invisible para todos. El salón estaba lleno de gente influyente, empresarios, pilotos reconocidos y celebridades. Había periodistas de todas partes, preparados para cubrir la ceremonia. Yo esperaba en silencio, como una sombra en la esquina, con mi teléfono listo para conectar al sistema de audio del evento. Cuando Andrés subió al escenario, el público lo recibió con aplausos. Él sonreía con arrogancia, disfrutando cada momento de la atención. Vi cómo Natalia lo observaba desde una mesa cercana, radiante de orgullo, como si ese premio también fuera para ella. Mi estómago se revolvía de rabia, pero me obligué a mantener la calma. Mi momento estaba cerca. Andrés comenzó su discurso, hablando sobre la importancia de la seguridad en los vuelos y la pasión que sentía por su profesión. El cinismo era insoportable. Cada palabra que salía de su boca era una burla directa a lo que yo había vivido. Justo en el clímax de su discurso, hice mi movimiento. Desde mi lugar en la esquina del salón, conecté mi micrófono al sistema de audio y hablé con voz firme. Buenas noches a todos. Lamento interrumpir, pero creo que esta ceremonia necesita un poco de contexto adicional. El murmullo en la sala fue inmediato. Andrés se detuvo en seco, se sintió mirando a su alrededor, confundido. Natalia también buscó con la mirada, claramente incómoda. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. «¿Andrés? ¿Me reconoces?», dije, y mi voz resonó en todo el salón. Él palideció. Me quité el sombrero lentamente, revelando mi rostro marcado. «Soy Laura, tu exesposa, la mujer que dejaste para morir en un globo aerostático». El silencio en la sala era absoluto. El tiempo parecía haberse detenido. Podía ver el horror en los ojos de Andrés, mientras Natalia empezaba a temblar en su asiento. El micrófono temblaba ligeramente en mi mano, pero no era por miedo. Era por la adrenalina que corría por mis venas. «Y esta noche», continué, «voy a contarle a todo el mundo quién eres realmente». El pánico se apoderó de la sala. Andrés estaba congelado en el escenario, incapaz de reaccionar. Natalia, con el rostro blanco como la cera, miraba alrededor buscando una salida, pero no había escapatoria. Todos los ojos estaban sobre nosotros, y yo tenía el control de la situación. «Este hombre que están a punto de premiar», dije, con la voz firme, «dejó a su esposa embarazada para morir en un globo aerostático». El público quedó en shock. Las cámaras se giraron hacia mí, y los flashes comenzaron a iluminar la sala como un enjambre de luciérnagas frenéticas. La voz de un periodista se escuchó por encima del murmullo. «¿Es eso cierto, señor Suárez?», gritó. Andrés intentó recuperar la compostura, pero las palabras no le salían. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Natalia estaba paralizada, con la mirada clavada en el suelo. Sabía que ya no había forma de escapar de la verdad. Durante meses, ellos disfrutaron de una vida perfecta, mientras yo luchaba por sobrevivir. «Perdí a mi hijo, pero no perdí mi voluntad», dije. Luego, con un movimiento rápido, proyecté en la pantalla gigante del salón las pruebas que había reunido. Mensajes privados, documentos y fotos que demostraban su traición y la negligencia con la que habían actuado. El escándalo estalló. El público reaccionó con incredulidad. Algunos se levantaban de sus asientos, otros tomaban fotos, y los periodistas no paraban de grabar. La reputación de Andrés se desmoronaba en tiempo real, frente a los ojos de todos. «Aquí tienen al verdadero Andrés Suárez», dije, mirando directamente a las cámaras. Un hombre dispuesto a dejar morir a su propia esposa para abrazar la comodidad de una mentira. Natalia intentó levantarse para irse, pero el pánico se había apoderado de ella. Empezó a hiperventilar, llevándose una mano al pecho. Algunos invitados intentaron ayudarla, pero nadie parecía saber qué hacer. Vi cómo su rostro se contorsionaba de miedo y vergüenza, y en ese momento sentí una satisfacción oscura crecer en mi interior. «¿Qué te pasa, Natalia?»,
dije, sin ocultar mi ironía. ¿El aire aquí también te da miedo, igual que en el globo? Ella me miró con desesperación, como si suplicara por compasión, pero yo no tenía ninguna para darle. Era su turno de experimentar el miedo y la humillación. Andrés, por su parte, intentó salvar lo poco que quedaba de su imagen. Se acercó al micrófono y dijo con voz temblorosa: «Esto es un malentendido. Ella no estaba en peligro real. Todo fue un accidente desafortunado. Natalia y yo no sabíamos que estaba embarazada». «¡Mentira!», grité, y proyecté en la pantalla el mensaje en el que yo le había dicho que estaba esperando un hijo. «Estoy embarazada. Por favor, llévame primero». Las palabras flotaban en la pantalla, visibles para todos. La reacción del público fue inmediata. Abucheos, gritos de indignación, flashes continuos. Andrés miró alrededor, buscando una salida, pero no había dónde esconderse. La verdad ya había salido a la luz, y no había marcha atrás. Los días siguientes fueron un infierno para Andrés y Natalia. Los titulares en los medios eran implacables. «Héroe o cobarde, la caída de Andrés Suárez». «Exesposa revela la traición que lo hundió». «Natalia Serrano, de amante secreta a cómplice del abandono». Perdieron todos los contratos con la empresa de Andrés. Las redes sociales se llenaron de mensajes de odio hacia ambos. Ninguno de los dos podía salir a la calle sin ser reconocidos y confrontados. En el supermercado, la gente los señalaba y murmuraba a sus espaldas. A veces los clientes les bloqueaban el paso en los pasillos, riéndose de ellos o lanzándoles insultos. «¿Así que tú eres la que dejó morir a una mujer embarazada?», le dijo una cajera a Natalia en una ocasión, mientras ésta intentaba pagar. Natalia se fue sin comprar nada, llorando. Andrés tampoco escapó de la humillación. Cuando intentó buscar empleo en otra empresa de aerostáticos, le cerraron las puertas en la cara. «No queremos a alguien como tú aquí», le dijeron sin rodeos. Yo seguía cada detalle de su caída desde la distancia. Me deleitaba en su sufrimiento, disfrutando de cada artículo que publicaban, de cada mensaje de odio que recibían. Era un placer perverso, pero no podía evitarlo. Ellos habían destruido mi vida, y ahora era su turno de sufrir. Sin embargo, mi venganza no se limitaba a observar. De vez en cuando enviaba mensajes anónimos a ambos, recordándoles lo que habían hecho. «¿Recuerdas el globo?», o «¿Cómo se siente ser odiado por todos?». Eran pequeñas puñaladas que los mantenían atrapados en su propio infierno personal. Natalia cayó en una profunda depresión. Cerró todas sus redes sociales y dejó de salir de casa. Andrés, por su parte, intentó mantener una fachada de normalidad, pero su vida se estaba desmoronando. Ya no era el hombre admirado que había sido antes. Ahora era solo una sombra, un hombre marcado por el desprecio público. El silencio que siguió a su ruina fue tan dulce como el primer respiro después de un naufragio. Yo había ganado. Andrés y Natalia estaban hundidos, cada día viviendo en una pesadilla que ellos mismos habían creado. Pero la victoria no se trataba solo de destruir sus vidas, se trataba de recuperar la mía. Natalia no tardó mucho en rendirse por completo. Se aisló del mundo, incapaz de soportar el desprecio constante y la presión mediática. La depresión se la tragaba viva. Su aspecto se deterioró rápidamente. Dejó de arreglarse, de salir, y apenas comía. Se convirtió en un fantasma. Andrés trató de ayudarla al principio, pero pronto quedó claro que él también estaba al borde del colapso. Sin su trabajo, sin reputación y sin amigos, su relación comenzó a resquebrajarse. «Todo esto es tu culpa», le gritó Natalia una noche entre lágrimas. «Si no hubieras aceptado ese premio, si la hubieras escuchado». «¡Mi culpa!», replicó Andrés, furioso. «Tú fuiste quien saboteó el paracaídas». Natalia lo miró con los ojos llenos de odio. La culpa que antes habían compartido empezó a devorarlos por dentro, y las acusaciones entre ellos se convirtieron en el pan de cada día. Ya no eran cómplices, sino enemigos. La tensión explotaba en cada conversación, en cada mirada amarga que se lanzaban. Con el tiempo, Andrés dejó de intentar salvar la relación. Comenzó a pasar las noches fuera, buscando consuelo en bares y hoteles baratos. Natalia, por otro lado, se hundía más en su miseria. Su salud mental empeoraba cada día, y pronto no le quedaba nada ni nadie a su lado. Una tarde,
Natalia intentó ponerse en contacto conmigo. Recibí un mensaje suyo, casi suplicante. «Por favor, ¿podemos hablar? Solo quiero disculparme». No respondí. Ella no merecía ni siquiera eso. Dejarla en el silencio era mi forma de hacerle saber que ya no tenía ningún poder sobre mí. Mientras ellos se consumían, yo florecía. Mi historia se había convertido en un símbolo de superación y resiliencia. Fui invitada a conferencias y entrevistas para contar cómo sobreviví a la traición y la tragedia. La sociedad me abrazó como una inspiración viva, una mujer que había enfrentado la muerte y vuelto más fuerte. Cada vez que subía al escenario para hablar de mi experiencia, sentía que recuperaba un pedazo más de mí misma. Ya no era la mujer rota que había caído del cielo, sino una sobreviviente que había encontrado su propósito. Nunca olvidaré lo que me hicieron, pero la diferencia era que ahora ellos eran los que vivían con miedo, no yo. Un año después del evento, encontré a Andrés por casualidad en un supermercado. Estaba irreconocible, desaliñado, con la mirada perdida, como un hombre al que la vida le había quitado todo. Al verme, bajó la cabeza rápidamente, como si ni siquiera se atreviera a mirarme a los ojos. «¿Cómo va todo, Andrés?», le pregunté con una sonrisa tranquila, disfrutando de la incomodidad en su rostro. No respondió. Se dio la vuelta y salió apresurado, dejando sus compras a medio hacer. Ya no era el hombre arrogante que una vez conocí, era un hombre quebrado. Y yo me deleité con esa visión, porque finalmente el poder estaba de mi lado. Mi venganza no fue rápida, pero fue perfecta. No solo destruyó la vida que ellos construyeron, sino que también me devolvió la mía. Verlos caer día tras día fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la justicia puede encontrar su camino. Ellos vivían atrapados en su propio infierno, mientras yo renacía del mío.